En este video les voy a presentar eh, dos ejercicios que involucran a conductores de diámetro variable y donde tenemos que calcular algunos parámetros de acuerdo a la información que nos dan. Y podemos comenzar por este conductor. Fíjense que son tres segmentos, ¿sí? Entonces, estos tres segmentos están a la vez conectados a una batería y tenemos la siguiente información. En los extremos del segmento, este gris claro que se ve aquí, hay 4 volts. ¿Sí? Eso es lo que marcaría un multímetro al conectarse entre los extremos de ese segmento del conductor de diámetro variable. También podemos ver que hay ahí una corriente con una magnitud de 3 miliamperes y adicionalmente podemos ver que ese segmento tiene una longitud de 2 centímetros y esa es la información que tenemos. La primera pregunta que queremos contestar es ¿cuál es el diámetro de este cable? Y con eso me refiero al conductor, a este segmento gris claro, ¿sí? Y bueno, para averiguar ese diámetro, lo que conviene es echar mano de la definición de resistencia, como esta que está aquí, que es una definición ya más formal, donde vemos que la resistencia pues involucra la resistividad, la longitud del segmento y el área transversal. Es esta área la que estamos buscando y es de hecho lo que despejo aquí. Y bueno, aquí la resistencia la sustituí por el voltaje dividido entre la corriente. Esto pues es a partir de la ley de Ohm que les muestro ahí en rojo. Y bueno, adicionalmente tenemos una resistividad del cobre. Eso quiere decir que este es un alambre hecho de cobre. Los tres segmentos están hechos de cobre y la resistividad de este metal es de 1.71 por 10 a la menos 8 ohm metro. Con esta información y una vez que aquí simplificamos un poco más, pues tenemos que el área transversal se puede calcular con el producto de la resistividad, la longitud del segmento, la corriente eléctrica y todo eso dividido entre el voltaje que hay en ese segmento que nos interesa calcular el área transversal. Toda esa información que conocemos de la información que nos dan. Así que podemos proceder a lo que sigue. Fíjense que nos están pidiendo el diámetro, ¿sí? Más específicamente, estamos hablando de el diámetro. No sé si lo mencioné. Sí, es el diámetro del cable. Si no, no es directamente el área transversal, sino el diámetro. Y bueno, el área, pues es pi por radio al cuadrado. Vamos a considerar que es un área circular. El radio pues es la mitad del diámetro, así que aquí hacemos un poco de álgebra, desarrollamos y finalmente llegamos a esta expresión para poder calcular el diámetro de ese segmento. Y bueno, fíjense que involucra una raíz cuadrada. Ahora pues lo que hay que hacer es sustituir todos los parámetros que conocemos, hacer el cálculo y tenemos como resultado que el diámetro de ese cable es igual a 5.7 por 10 a la menos 7 metros. Ahora, una pregunta adicional sobre este mismo alambre conformado por tres segmentos es respecto a la batería. Nos preguntan que cuál es el voltaje de la batería que está conectado a ese alambre de diámetro variable. Para esto, fíjense, lo primero que hago es calcular la resistencia en el segmento color gris claro, que es con el que venimos trabajando, y es una resistencia de 1333 ohm. Adicionalmente, como información, sabemos que la resistencia del segmento A es 3 veces la resistencia del segmento C. Y la resistencia del segmento B es igual a 4 veces la resistencia del segmento C. Con esto podemos pues hacer
una relación de voltajes a partir de la ley de Ohm. Pero bueno, primero, esta es la ecuación de voltajes. Esto es directamente una de las leyes de Kirchhoff. Ese alambre de 3 segmentos y la batería, al final de cuentas, lo que conforman es un circuito. Sí, se puede modelar como un circuito de 3 resistores y una batería. En cada uno de esos resistores va a haber una caída de potencial o un voltaje que se puede medir con un multímetro. Bueno, y la sumatoria de todas esas caídas de potencial más el de la batería tiene que ser igual a cero. Ahora nos interesa el voltaje de la batería, así que simplemente lo despejamos y va a ser igual a la sumatoria de los voltajes en cada resistor que en este caso sería cada segmento del alambre. Aquí estoy usando el símbolo de valor absoluto porque estrictamente hablando estas 3 voltajes tendrían signo negativo. Pero como me interesa nada más la magnitud de este voltaje de la batería, pues voy a usar el valor absoluto. Y bueno, pues por eso que uso este símbolo y esto es igual. Y fíjense aquí en rojo, estoy usando la ley de Ohm para eh, expresar cada uno de los voltajes. Y bueno, y estoy usando esta información de aquí arriba. Ahora pues nada más hay que sustituir valores y encontramos que el voltaje de la batería es de 32 volts. Este es otro alambre de diámetro variable o área transversal variable. Y aquí tenemos otro tipo de información. Es similar al anterior, pero a ver, aquí lo que conocemos es que este segmento A tiene un área transversal de 3 milímetros cuadrados. Hay 25 amperes circulando. Tenemos una batería de 5 volts. Y acá arriba tenemos que si conectamos un multímetro entre el extremo de este segmento y el extremo de este otro segmento, vamos a registrar 2 volts en ese multímetro. Con esto, la pregunta es, ¿cuál es la longitud del segmento A, que es el segmento oscuro que se muestra al principio de la figura? Y aquí adicionalmente nos dicen que el alambre está hecho de níquel y la resistividad del níquel es igual a 7.2 por 10 a la menos 8 ohm metro. Bueno, entonces aquí les pongo este dibujo más simple y aquí está, esta L es la que nos interesa. Y la podemos calcular con esta ecuación que se construye a partir de la definición de resistencia y de la ley de Ohm. Bueno, aquí nos hace falta, tenemos el área, tenemos la resistividad. Sabemos que está fluyendo una corriente de, ¿cuánto? De 25 amperes por este circuito. Al final de cuentas, esto es un circuito. Como estos segmentos se pueden modelar como resistores en serie, pues la resistencia es la misma en toda esta espira. Bueno, ahora el voltaje en el segmento, pues lo podemos calcular a partir de la ley de Kirchhoff, de la segunda ley de Kirchhoff sería en este caso, y son 3 volts, ¿sí? Con esto, pues ya se puede sustituir valores para la longitud y encontramos que su longitud debe ser de 5 metros de acuerdo a la información que tenemos. Ahora, nos piden también la longitud del segmento B. Y para esto nos dicen adicionalmente que el voltaje entre los extremos del segmento B es igual al doble del voltaje entre los extremos del segmento C. Y adicionalmente el área transversal del segmento B es 1/3 del área transversal del segmento A. Estas relaciones entre parámetros de los segmentos nos permiten volver a usar esta ecuación para la longitud, pero ajustando los parámetros de acuerdo a estas proporciones. Y bueno, ya ahora nada más es sustituir. La corriente sigue siendo la misma de 25 amperes. La resistividad sigue siendo la misma porque siguen siendo segmentos de níquel.
y en este caso la longitud es de 0.74 metros.